Bienvenidos a Unus Dominus, un solo Señor, el lugar donde se entrelazan las verdades de la fe cristiana y la búsqueda sincera del reino de Dios con el fin de guiar tu vida espiritual por el camino angosto a través de los pasos de Jesucristo. Capítulo 23. Del magistrado civil. 1. Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo él sobre el pueblo, para su propia gloria y para el bien público. Para dicho fin, los ha armado con el poder de la espada para la defensa y estímulo de los que son buenos y para castigo de los malhechores. 2. Es lícito que los cristianos acepten y desempeñen el cargo de magistrado cuando sean llamados a ello, en el desempeño del cual deben especialmente mantener la piedad, la justicia y la paz de acuerdo con las sanas leyes de cada comunidad, así que, con ese fin, pueden legalmente, ahora bajo el Nuevo Testamento, hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. 3. Los magistrados civiles no pueden arrogarse la administración de la palabra y los sacramentos, ni el poder de las llaves del reino de los cielos, ni en lo más mínimo interferir en asuntos de fe. Sin embargo, como padres cuidadores, es deber de los magistrados civiles proteger a la Iglesia de nuestro común Señor sin dar preferencia a ninguna denominación de cristianos sobre las demás, de tal manera que todas las personas eclesiásticas disfruten de la plena, libre e incuestionable libertad de desempeñar cada parte de sus sagradas funciones sin violencia ni peligro. Y, como Jesucristo ha establecido un gobierno y una disciplina regulares en su Iglesia, ninguna ley de ningún Estado debe interferir, permitir u obstaculizar el debido ejercicio de los mismos entre los miembros voluntarios de cualquier denominación de cristianos, de acuerdo con su propia profesión y creencia. Es deber de los magistrados civiles proteger la persona y el buen nombre de todo su pueblo, de manera tan eficaz que no se permita que ninguna persona, ya sea bajo pretexto de religión o de infidelidad, ofrezca ninguna indignidad, violencia, abuso o injuria a ninguna otra persona, sea cual fuere, y tomar medidas para que todas las asambleas religiosas y eclesiásticas se celebren sin molestias ni disturbios. 4. El pueblo tiene el deber de orar por los magistrados, honrar sus personas, pagarles tributos y otros derechos, obedecer sus mandatos legítimos y estar sujetos a su autoridad por causa de la conciencia. La infidelidad o la diferencia de religión no invalida la justa y legítima autoridad del magistrado ni exime al pueblo de debida obediencia a él, de la cual las personas eclesiásticas no están exentos y mucho menos tiene el Papa poder alguno o jurisdicción sobre los magistrados, sobre sus dominios o sobre alguno de los de su pueblo, y aún menos para privarlos de sus dominios o sus vidas, ya sea porque los juzgue que son herejes o por cualquier otro pretexto. Capítulo 24. Del matrimonio y del divorcio. 1. El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No le es lícito a ningún hombre tener más de una esposa, ni a una mujer tener más de un esposo al mismo tiempo. 2. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda entre el esposo y la esposa, para la multiplicación de la humanidad por generación legítima y de la Iglesia con una simiente santa, y para la prevención de la impureza. 3. Es lícito para toda clase de personas que poseen la capacidad de entendimiento dar su consentimiento para casarse. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse solamente en el Señor, y por lo tanto, los que profesan la verdadera religión reformada no deben casarse con infieles, ni con católicos romanos u otros idólatras. Los que son piadosos tampoco deben unirse en yugos desiguales, casándose con quienes sean notoriamente malvados en su vida, o sostengan herejías detestables. 4. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra de Dios.
ni pueden tales matrimonios incestuosos legitimarse jamás por ninguna ley humana ni por el consentimiento de las partes para que tales personas vivan juntas como esposo y esposa. El hombre no debe casarse con ningún familiar de propia sangre, ni con un familiar de su esposa que sea la más cercana en sangre. La mujer tampoco debe casarse con sus familiares de su propia sangre, ni algún familiar de su esposo que sea el más cercano en sangre. 5. El adulterio o la fornicación, cometidos después del compromiso, si son descubiertos antes del matrimonio, dan ocasión justa a la parte inocente para disolver el compromiso. En el caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente presentar demanda de divorcio y después del divorcio casarse con otra persona como si la parte ofensora estuviese muerta. 6. Aunque la corrupción del ser humano sea tal, que le dé aptitud para estudiar argumentos para separar indebidamente a aquellos que Dios ha unido en matrimonio. Sin embargo, nada excepto el adulterio o la deserción obstinada que no pueda ser remediada por la Iglesia o el magistrado civil es causa suficiente para la disolución del lazo matrimonial. Si este fuese el caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en este no deben ser dejadas a su propia voluntad y discreción en su propio caso. Capítulo 25. De la Iglesia. 1. La Iglesia católica o universal, la cual es invisible, consiste en el número total de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. 2. La Iglesia visible, que bajo el Evangelio también es católica o universal, no está confinada a un país como lo estaba bajo la ley, consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. 3. A esta Iglesia universal visible, Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios para la reunión y perfección de los santos en esta vida y hasta el fin del mundo. Y por su presencia y espíritu, según su promesa, los hace eficaces para ello. 4. La Iglesia universal ha sido algunas veces más y otras veces menos visible. Las iglesias locales, las cuales son parte de la Iglesia universal, son más puras o menos puras según como sea enseñada y abrazada la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se celebre en ellos con mayor o menor pureza la adoración pública. 5. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas tanto al error como a la impureza, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. 6. No hay otra cabeza de la Iglesia excepto el Señor Jesucristo. Ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser cabeza de ella, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que es Dios.